Nuestro siguiente speaker es Juan Diego Giraldo. Juan Diego, ya estás acá. Por favor, ven al escenario. Juan Diego es del Instituto Javeriano del Agua. Hola, Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Natalie? Muchas gracias por invitarme. No, muy feliz de que estés aquí. Voy a dejar el escenario y entonces, pues, lo dejo, es todo tuyo. Muchas gracias. Ok. Muy bien. Buenas tardes para todos los oyentes. Como ya dijo Natalie, yo trabajo en la Pontificia Universidad Javeriana, soy profesor e investigador allí, y lo que vengo a presentarles es un trabajo que hice con algunos de mis estudiantes que se llama Cambios y variabilidad de los índices de precipitación extrema en Colombia. Como dijo Natalie, pues hago parte también del Instituto Javeriano del Agua, donde participo activamente en algunos de los proyectos que lleva el instituto. Muy bien, entonces este es el contenido de la presentación. Vamos a comenzar con una pequeña introducción de por qué es valioso este tipo de estudio, la metodología que seguimos para hacerlo. Voy a presentar algunos resultados y al final una discusión sobre esos resultados. Muy bien, entonces cuando pensamos en cambio climático, pues digamos que todos estamos de acuerdo en que el cambio climático se va a manifestar en el futuro como un calentamiento general de todo nuestro planeta. Las temperaturas van para arriba. Sin embargo, cuando hablamos de precipitación, la precipitación, digamos que los modelos no se ponen de acuerdo en cómo van a ser los cambios a futuro de la precipitación media, y aún menos estos modelos climáticos que se utilizan para evaluar ese cambio climático futuro se ponen de acuerdo sobre los cambios de los eventos extremos de precipitación, tanto las sequías como los eventos extremos de tormenta. Nosotros en Colombia, pues los que vivimos aquí y los que viven en Sudamérica en general, pues se dan cuenta que nuestro continente es constantemente afectado por lo que sucede en el Pacífico. ¿Qué sucede en el Pacífico? Pues básicamente que el Pacífico se calienta, un evento del Niño, o el Pacífico se enfría, un evento la Niña. Cuando sucede esto, particularmente para Colombia, durante los niños se dan, digamos, reducciones que pueden llegar a ser muy importantes de la precipitación, y es el caso contrario de los eventos La Niña. Durante los eventos La Niña, pues la precipitación es mucho más abundante y podemos llegar a tener eventos La Niña pues tan catastróficos, por decirlo de alguna manera, como el que sucedió en el año 2011, donde pues prácticamente pues el país está incomunicado porque estaba totalmente inundado. Dado todo este contexto, pues pareciera que es importante estudiar cómo cambian esos extremos de precipitación en el largo plazo, cuál es el cambio en el largo plazo y cuál es el cambio debido a esa sucesión de años Niño y años La Niña. Muy bien, ¿cuál es el área de estudio y cuáles fueron los datos que utilizamos? Pues aquí ven claramente pues que lo que seleccionamos como área de estudio fue todo el territorio colombiano, y seleccionamos como datos de precipitación unos datos denominados CHIRPS, que tienen 0.05 grados de resolución espacial. ¿Por qué los seleccionamos? Básicamente porque tienen la mejor resolución espacial y ya han sido validados para nuestro territorio colombiano, y dentro de toda la constelación de productos satelitales de precipitación, pues para Colombia este tipo de productos son los mejores. Quiero que se queden, que guarden en sus cabezas este par de imágenes. Este es el mapa de precipitación promedio multianual para Colombia. Este es el mapa de la topografía de Colombia. Y quiero que vean que la topografía de Colombia es un forzador tremendo de la distribución de la precipitación en Colombia. Si ustedes se dan cuenta, los valles interandinos son tremendamente secos. Aquí está la costa superhúmeda del Pacífico. Estos son nuestros llanos orientales.
Aquí hay un cinturón más lluvioso por la presencia justamente de la cordillera, que vienen los vientos superhúmedos desde la Amazonía, se chocan con la cordillera y dejan aquí la humedad. Y cuando pasan del otro lado, pues están un poco más secos y por eso se ven más amarillas pues la precipitación sobre las cordilleras. Y esto es nuestra costa atlántica, que es en general más seca que el resto del país. Muy bien, ¿cuál es la metodología que seguimos? Pues se desarrollaron ya hace tiempo por este grupo que está aquí, se desarrollaron un conjunto de 27 índices climáticos, los cuales necesitan datos de precipitación y temperatura. Nosotros para este trabajo seleccionamos el subconjunto de índices relacionados con la precipitación extrema, los cuales están aquí. E hicimos algunas leves modificaciones a la definición de estos índices. Entonces, claro, pues la definición es, por ejemplo, simplemente para tomar un ejemplo, R por 1 day es la cantidad máxima de precipitación en un día y es una cantidad anual. O sea, de los 365 días, tomo un dato, el dato de precipitación máxima anual. Sin embargo, nosotros, para tener en cuenta la sucesión de años niño y la niña, y para poder tener dentro de nuestro año el desarrollo completo del fenómeno del niño, pues entonces decidimos que nuestro año hidrológico comenzara el 1 de junio de 1980, por ejemplo, y terminara el 31 de mayo del año siguiente. Y suponemos que en este periodo se da el principal desarrollo del fenómeno del niño o de la niña, el calentamiento o enfriamiento del Pacífico, y de esta manera, pues podemos tener, capturamos el máximo evento extremo o el máximo evento extremo relacionado con esa sucesión de años, el niño o la niña. A medida que vaya pasando, pues les voy a ir mostrando la definición de cada uno de estos índices. No los voy a mostrar todos, evidentemente, porque si no sería tediosísima la presentación y pues Natalie me diría, no, te tenemos que cortar, pero les voy a mostrar los resultados de los que yo consideré más importantes, ¿vale? Muy bien. ¿Cuál fue la metodología que seguimos? Entonces, la base de datos CHIRPS, como les dije anteriormente, pues tiene un valor de precipitación para cada día en píxeles de 0.05 grados de resolución espacial. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos la serie temporal en cada uno de estos grid points, en cada uno de estos píxeles, y calculamos los índices en cada uno de estos grid points. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de los resultados para estos 4 índices seleccionados. Máxima cantidad de precipitación en un día, es una cantidad anual en milímetros. Precipitación total durante los días húmedos, que es la precipitación total durante los días húmedos y es una aproximación muy buena a la precipitación anual para cada año. Este es el número de días con precipitación, con alta precipitación, y esta alta precipitación es un umbral definido por ellos, que son 10 milímetros. Entonces se cuentan el número de días que en el año se superan los 10 milímetros. Y este último de aquí es, se organizan los datos de precipitación en un año, los 365, de mayor a menor. Y de esa serie se toma el percentil 95, que es aproximadamente como el día 18 en ese vector ordenado de precipitación. Y es una cantidad en milímetros. Aquí pueden ver las series temporales que sacamos para un píxel ejemplo. ¿Cuál es este píxel ejemplo? Está localizado cerca de Bogotá. ¿Qué significan los diferentes colores? Ya se los voy a explicar. Pues necesitábamos hacer una discriminación entre los años niño, los años la niña y los años normales. Y eso es lo que significan cada uno de los colores. Los años la niña son los puntos rojos, la variable calculada en los puntos azules. Los años la niña son los azules, perdón, los años el niño son los rojos y los años normales son estos puntos negros. Estas líneas grises
son una representación de la prueba de Mann-Wilcoxon que hicimos para verificar si este conjunto de datos de este primer periodo es igual a este conjunto de datos del segundo periodo. Y esta es una línea de tendencia simplemente para mostrarnos si efectivamente existía tendencia creciente o decreciente de los índices en cada uno de los grid points. En este caso particular, pues si se dan cuenta, la tendencia de largo plazo es que estos índices en particular crecen, y quiero que se fijen en estos box plot que están en el extremo derecho. Para los años del niño, todos los valores de los índices en este píxel en particular son sensiblemente menores que los valores calculados para los años la niña. Y eso ya nos da insights, ya nos da luces de lo que esperamos ver para los mapas, porque hicimos las pruebas de Mann-Wilcoxon comparando las distribuciones de los años la niña con los años normales y de los años del niño con los años normales, y calculamos la significancia del cambio, o si efectivamente pertenecían a la misma distribución. Y aplicamos la misma prueba para este conjunto de datos en el, ¿qué les voy a decir? Vamos más adelante. Ya les voy a decir específicamente qué periodos utilizamos. Estos mapas que ven aquí son el promedio de los valores de esas variables calculados durante los años normales. Es simplemente para ver qué magnitud tendrían estos valores. Como les digo, este es muy parecido, este mapa es muy parecido a la precipitación promedio multianual de Colombia. Y si se dan cuenta, pues aquí se ve la región superhúmeda del Pacífico y la zona muy seca de la Guajira. Sin embargo, cambia la distribución de los colores cuando vemos las diferentes variables. Y lo más importante es ver cómo cambian este tipo de variables en el largo plazo o con la sucesión de años niño o la niña. Este es el resultado aquí está, esto era lo que estaba buscando, de comparar los EPIs en el año 2002-2016 o el EPI calculado en el año 81-95. Si se dan cuenta, son dos muestras de 15 años con un espacio entre ellas. Lo que muestran los mapas es los colores azules son aumentos o tendencias positivas en el largo plazo de cada uno de los EPIs, de cada uno de los índices de precipitación extrema en los grid point calculados, y los colores cálidos o amarillos pues indican tendencias negativas. Lo que indican los puntos es la significancia del cambio. Lo que les quiero mostrar es, por ejemplo, las tendencias de la precipitación para Colombia. Si se dan cuenta, según eso, históricamente ha ido aumentando la precipitación en el Pacífico colombiano y en algunas otras zonas del país, pero en general digamos que la tendencia en general dentro del territorio colombiano es a no cambiar. Sin embargo, este EPI, que está relacionado con una precipitación extrema bastante alta, también ha venido aumentando en esa costa del Pacífico y tiene unas reducciones importantes en algunas zonas del Orinoquía. Como les dije antes, pues hicimos la prueba en Mann-Wilcoxon comparando los años la niña, la distribución de los años la niña con los años normales o de los años el niño con los años normales, para verificar si existía cambio en las distribuciones de estas variables debido a esa sucesión de años niño la niña. Este es el resultado para este primer índice de precipitación extrema, la precipitación máxima de 24 horas. Si se dan cuenta, pues el niño versus años normales, pues presenta algunas reducciones en el Pacífico y algunos aumentos en la Amazonía, pero en general las tendencias no muestran una coherencia espacial importante. Es aún, digamos que tiene más importancia, es más coherente la distribución espacial del cambio a subir durante los años la niña. Sin embargo, si se dan cuenta, pues no se observa aún algo como contundente. Sin embargo, miren lo que sucede con la precipitación total.
Y esto es lo que nosotros los colombianos experimentamos durante los años la niña y durante los años el niño. Durante los años el niño se reduce un montón la precipitación en la zona andina y en la zona caribe, y durante los años la niña, si se dan cuenta, hay unos aumentos bastante importantes y con bastante coherencia espacial en todo el territorio andino de nuestro país. Bogotá está ubicado aquí y, como les digo, este es el puntico para Bogotá. Y dense cuenta lo que sucedió en el año 2010-2011, las cantidades de precipitación tremendas que estaban cayendo. Este es el resultado de hacer esa comparación de años niño versus normales y años niña versus normales para este índice de precipitación extrema relacionado con el número de días con precipitaciones por encima de 10 milímetros. Dense cuenta lo que sucede durante los niños. Prácticamente todo el país presenta una reducción de días con precipitaciones por encima de 10 milímetros. Sin embargo, durante la niña, la región andina principalmente y la costa caribe, pues presentan un aumento de estos días que tienen precipitaciones altas. Y alguna reducción en la Amazonía que también se presenta durante los niños. Y finalmente, el último EPI que seleccioné para mostrarles es este relacionado con las precipitaciones en la cola derecha de las distribuciones, las precipitaciones extremas. Entonces, dense cuenta lo que sucede durante los años del niño. Durante los años del niño, la región andina, la región atlántica, la costa pacífica presenta reducción de estas precipitaciones extremas, y el caso opuesto durante los años la niña. Y aquí, como les digo, esta es la distribución del valor medio calculado en cada uno de los píxeles para darle algún sentido a este cambio que está representado por esta escala de color de aquí. Finalmente, ¿cuál es la discusión? Pues están evaluados los 13 índices de precipitación extrema para Colombia. Todavía no hemos terminado este trabajo porque aún tenemos algunas preguntas abiertas. La primera, digamos que uno de los hallazgos importantes es que se identifican 3 zonas dentro del área de estudio con un comportamiento diferenciado de estos EPI o de estos índices de precipitación extrema. La costa del Océano Pacífico en el oeste, la región montañosa incrustada en el medio del país, lo que nosotros los colombianos llamamos la zona andina, y las planicies del este del Orinoco Amazonas, lo que nosotros los colombianos llamamos los llanos orientales. En cada una de estas áreas, los cambios de largo plazo y los cambios debidos a la variabilidad interanual, sucesión de años el niño y años la niña, pues presentan comportamientos distintos. Y un ejemplo de este comportamiento diferenciado es el que presenta la variable de precipitación, esta precipitación total. En el largo plazo no muestra tendencias significativas en el área montañosa y en los llanos orientales, en las llanuras del este. Sin embargo, se observan cambios positivos en la costa del Océano Pacífico. Hay claras diferencias de esta variable cuando estamos hablando de años normales o estamos hablando de años niño o estamos hablando de años niña, y en la región andina de Colombia principalmente y en la costa atlántica. ¿Qué sucede? Pues nosotros somos conscientes de que nuestro estudio pues tiene unas fuentes de incertidumbre tremendas, pero digamos que la más importante es que la longitud de los registros es corta. Lo que les estoy mostrando aquí fue lo que calculamos hasta 2016. Ahora tenemos 3 años más, porque recuerden cómo estamos tomando los años de junio a mayo. Entonces tendríamos el año 2019 como último año para calcular esto. Entonces, digamos que la corta longitud de los registros, donde tenemos aproximadamente 40 años, pues digamos que es la principal fuente de incertidumbre. En el caso del cálculo del cambio en el largo plazo, pues las ventanas temporales para hacer la comparación eran relativamente cortas, 2 ventanas de 15 años. Con 3 años más no podemos hacer
unas muestras mucho más grandes, entonces seguimos parados aquí. Y lo mismo sucede cuando hablamos de la sucesión de años el niño la niña. Para este periodo identificamos 9 años el niño, 7 años la niña y 20 años normales. Entonces, claro, ahí ya viene el primer palazo de los revisores del estudio. Tiene una muestra muy pequeña años el niño y una muestra muy pequeña años la niña. Recuerden que a pesar de que estamos utilizando datos diarios de precipitación para calcular los EPI, al final las series temporales son un solo dato anual. Entonces, de los 365 días, tomo uno y al final mis series temporales tienen a lo sumo 40 años. Entonces, digamos que esta es una de las principales fuentes de incertidumbre. ¿Cómo proponemos superar de pronto este problema de la corta longitud del registro? Pues tenemos diferentes productos de precipitación satelital, podríamos hacer el cálculo con todos ellos. Entonces vamos a obtener unos mapas muy parecidos a los que les mostré, pero entonces donde los diferentes productos de precipitación se pongan de acuerdo, entonces podemos tener certeza sobre el cambio calculado, más certeza, porque no, la certeza nunca es total. Podemos tener más certeza sobre el cambio y la dirección del cambio en diferentes zonas del país. Y de la misma manera, donde los diferentes productos de precipitación estén en desacuerdo, pues son zonas donde el cambio no es tan seguro y donde tendríamos que esperar de pronto algunos años para empezar a tener certezas sobre las direcciones de ese cambio. Al final, pues tengo que agradecerles por escucharme y pues si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto estoy aquí para contestarla. Muchísimas gracias, Juan Diego. Estoy mirando aquí en el chat y no veo ninguna pregunta. Igual estamos bastante sobre el tiempo, entonces voy a darle paso al siguiente speaker. Pero muchísimas gracias, Juan Diego, por tu presentación.